Bien, respecto a la impunidad con la que se maneja Carolina Cose, inserta en este contexto de impunidad política que ya, bueno, exponencialmente desarrolló a su favor el Partido Comunista de Uruguay, dándonos un modelo político de Estado que precisamente está hecho a imagen y semejanza de la doctrina marxista, desde el marxismo cultural gramsciano, por la vía pacífica institucional que se va legislando. Pacífica le llaman ellos cuando no se tiene que apelar a la violencia, es decir, a una guerra civil, a atentados contra el Estado, como hicieron ya antes con los atentados terroristas, cuando procuraron por la vía clásica del marxismo clásico atentar directamente contra las instituciones del Estado para instalar desde un golpe de Estado un nuevo régimen, un régimen revolucionario que instalara otras reglas de juego, desconociendo, tirando abajo, echando por tierra al régimen constitucional de nuestro Estado de Derecho. Eso procuraron hacer los Tupamaros, Partido Comunista Revolucionario, Movimiento Revolucionario Oriental, Partido Comunista del Uruguay, etcétera. Lo lograron luego, ya lo lograron por esta vía llamada pacífica, que es la revolución estratégica que planteó Antonio Gramsci y que se viene a su vez en un eco global desarrollando a nivel planetario. Y Uruguay está en ese juego, está en el juego global de esa agenda y a su vez profundizándose desde el juego de reglas ideológicas legislativas desde el Partido Comunista de Uruguay, que gobierna prácticamente toda la estructura doctrinaria y también la maquinaria del Frente Amplio, fundamentalmente al PIT-CNT, desde la doctrina del Foro San Pablo, instalando más radicalmente propuestas ya socialistas rumbo a ese socialismo del siglo XXI. Eso pretende el Frente Amplio ya desesperadamente desarrollar con este nuevo gobierno que pretenden tener, usufructuando la regla de mayorías desde la formalidad legítima de la democracia a través del sistema electoral y por dos lados, no por dos vías, es decir, por la vía de las elecciones de autoridades nacionales, obtener el poder ejecutivo nuevamente, recuperarlo, y por otro lado por la vía plebiscitaria, ¿eh? Bueno, planteando ese atentado contra la Constitución de la República, contra la propiedad privada, contra derechos adquiridos, contra derechos subjetivos inviolables de propiedad privada, al ir contra las AFAPs y los ahorristas por la Constitución, a través de una norma constitucional. Impresionante. Carolina Cose, te voy a mostrar esto respecto a esa impunidad con la que trabaja. Prácticamente vino a proyectarse como candidato a presidente. No gobernó Montevideo, se dio el lujo de no rendir ningún informe cuando se lo solicitó la Junta Departamental, contó con la impunidad que le otorgó la Cámara de Senadores al no llevar a cabo lo que obligatoriamente le indica la Constitución que tiene que hacer de modo automático, que es el juicio político. Hubiera ventilado todo eso ante la opinión pública, hubiera quedado expuesta ante la opinión pública, hubiera obligado a los senadores a investigar a fondo toda esa desobediencia en respecto a la transparencia administrativa de los recursos que tiene que llevar a cabo un intendente de acuerdo a los artículos 284, 285 y en cumplimiento del artículo 102 de acuerdo al 93, someterla a un juicio político que se hiciera público, como para que todos supiéramos, bueno, los argumentos que esgrimiría ahí entonces el intendente, en ese caso Carolina Cose, en clara desobediencia con las disposiciones administrativas de transparencia que le solicitaba la Junta Departamental. Entonces, claro, a partir de esa señal de impunidad, a través de un acto administrativo nulo, si vos querés, o impropio, en su momento te explicaré con más detalle qué significa esto. Bueno, Carolina Cose se da el lujo de tener una ciudad destrozada, más destrozada que antes, vandalizada, deteriorada. Y tengo acá un relato de vecinos que nos indican este tipo de cosas, dan testimonio de cómo está Montevideo, quejas de vecinos. Vamos a ver si encontramos por acá entonces este video. Es impresionante lo que está pasando en esta ciudad, en esta Bolche Video. Las veredas es lamentable. Todos decimos la intendencia. Respecto a las veredas también, considero que sí. Pero la intendencia no fiscaliza como debería fiscalizar todas las cosas. Entonces, por favor. Espantosa la vereda, ¿por qué? Sí, porque como están. ¿De quién es responsabilidad? Y de la intendencia. Hay muchos, viste, desniveles, muchos pocitos, de que la gente mayor mismo viene caminando, no tiene el mismo equilibrio que uno que es un poco más joven y siempre mi madre se terminó cayendo más de una vez, con 1 centímetro nomás de diferencia. Es responsabilidad, entiendo yo,
de la localidad de cada departamento, ¿no? La intendencia en este caso. O sea, me parece bastante feo, ¿no? En los veredas. La verdad que se me complica muchísimo muchas veces con el bebé. Recién ahora hicieron las bajadas y las subidas, pero el estado de las veredas es catastrófico. A veces tengo que hacer malabares para ver por dónde paso. La verdad es un punto a considerar para la municipalidad y es un punto muy débil, diría. La Sí, Intendencia se había comprometido en el 2021 a arreglarlas. ¿Hay un déficit allí? sí, claramente, es muy visible, realmente, sí. Gracias. No, por favor. Bueno, queda claro, ¿no? Que es muy visible ese déficit como tantos otros, ¿no? Como tantos otros, la falta de transparencia en la administración, el deterioro de las calles, de las avenidas, del sistema de señalización, por ejemplo. Es muy visible la cantidad de debilidades que plantea este gobierno de la intendente Carolina Cose, que se da el lujo de decir, se va a terminar el humo y viene el gobierno en serio, porque este gobierno no tiene orientación, no tiene rumbo. No, este gobierno tiene rumbo, sabe lo que hace. Como el gobierno de Frente Amplio también tiene rumbo. Ahora, si vamos a emplear mal las palabras, acá hay que hacer una corrección semántica, ¿no? No se trata de establecer si un gobierno tiene rumbo o no tiene rumbo. Todos los gobiernos tienen rumbo porque saben a dónde van, tienen claro cuál es el plan de gobierno. Decir que tiene rumbo o no tiene rumbo, bueno, si no tiene rumbo ya es un desgobierno total, pero el decir que tiene rumbo o no, como si fuera un mérito, una virtud, no corresponde semánticamente. Acá se tendría que establecer como discusión si el rumbo que tomó este gobierno y el rumbo que tomaron los gobiernos de Frente Amplio son los adecuados para todos nosotros. Eso es lo que tenemos que evaluar. Son los que contemplan nuestros derechos como ciudadanos, son los que contemplan nuestros derechos como contribuyentes, a los que el Estado nos coacciona a pagar todos nuestros tributos, nos obliga, estamos sometidos a pagar, no hay elección ahí. No es nosotros decidimos libremente pagar impuestos, no, el Estado te coacciona, si no perdés la propiedad privada, incluso te va a embargar, te vas a llenar de deudas. Entonces, eso que te pone la Intendencia, eso que impone cuando sube tarifas, como cuando subió la Intendente de Montevideo el año pasado, las tarifas de las contribuciones inmobiliarias de un modo progresivo, es decir, la contribución que tenemos que pagar por nuestra casa habitación, subieron desde un 32%, la tasa de la contribución subió un 32 a un 61%, de un modo absolutamente arbitrario, exorbitante, porque no hay una inflación del 32%, por ejemplo, no se entiende cuál es la finalidad de incrementar en esos altísimos porcentajes las contribuciones inmobiliarias, que son directamente un robo por la vía impositiva, una confiscación parcial. Te está confiscando parte de tu dinero porque esta intendencia, esta ciudad, te obliga a pagar entre el 32 al 61% de contribución inmobiliaria. A su vez también incrementaron las patentes de rodado para aquellos que tienen vehículo, en un 16% o 18%. ¿Por qué? ¿Está haciendo alguna gran obra a su vez la Intendencia de Montevideo? ¿Está desarrollando una obra importante de infraestructura y sobre la cual haya transparentado a la Junta Departamental el estado de cuentas, los negocios que desarrolló, las inversiones que hay que hacer, el tiempo que va a llevar esa obra para justificar un incremento de la contribución inmobiliaria? No, tampoco. Manifiesta la Intendencia que hay un plan de obra a desarrollarse a partir de tal fecha y que durará tanto tiempo de acuerdo al mecanismo legítimo, general, que es el mecanismo habitual que establece el Código Civil de una licitación abierta, a pliego abierto, licitación de varias empresas que ofrezcan un servicio de obra pública para la mejora en infraestructura, por ejemplo, en pavimentación de gran parte de la ciudad de Montevideo, o una, digamos, reestructuración importante del saneamiento de la ciudad de Montevideo a través del mecanismo de la licitación pública abierta, que conlleva ese ejercicio de la convocatoria de varias empresas de acuerdo a un padrón de empresas que tengan antecedentes en esos rubros, ya de haber trabajado para el Estado, de haberle aportado su servicio de obra o su tarea de obra pública, de acuerdo a los antecedentes de buena empresa que realizó esa obra en cumplimiento, de acuerdo al precio señalado, el presupuesto, tiempo y forma y calidad de la obra. Eso dice nuestro Código Civil. Ese es el mecanismo natural, legítimo, legal,
de las licitaciones de obra pública que tiene que hacer el gobierno a nivel nacional y a nivel departamental. Pues mal, no pues bien, pues mal. Carolina Cose nunca lo hizo eso. Nunca hizo eso. En el Antel Arena nunca lo hizo. En Antel, perdón, cuando era presidente de Antel, cuando desarrolló la obra Antel Arena no lo hizo. Ahora como intendente nunca hace eso. Aplica abusivamente el mecanismo de la licitación abreviada o la compra directa a las mismas empresas sin rendir cuentas, sin establecer el estado de cuentas como corresponde a carpeta abierta a la Junta Departamental. Pero como la Cámara de Senadores le dijo a los intendentes de la oposición al gobierno de Carolina Cose que se le fue la moto y que no le iban a hacer ningún juicio político, se quedaron todos tranquilitos así, con los brazos cruzados, callados la boca, porque ¿qué van a estar haciendo si saben que esta mujer es una incumplidora contumaz de todos los preceptos constitucionales, legales? Porque no les importa el Estado de Derecho, no les importa la legalidad, les importan los beneficios personales. Son delincuentes de Estado. Están generando otra política, otro modelo político. Están generando una cultura con otras modalidades políticas que no responden a la Constitución. Acá, por ejemplo, tengo este informe que dice que en Antel, cuando ella era presidente de Antel, contrató a Fari, Sociedad Anónima, de forma directa, 19 veces, desde el año 2012, por 251 millones de pesos. Parecería, ponen pesos acá. Una consultora confirmó que la empresa contratada por Antel no tenía antecedentes en fibra óptica. No tenía antecedentes, no, 251 millones de dólares. Esta consultora confirmó, es decir, la empresa que hizo la auditoría, una consultora que hizo una auditoría externa, auditorías externas que entregan todos estos informes de una cantidad de actitudes administrativas que son delictivas, que desobedecen a las leyes de la administración pública, a los preceptos del derecho civil, del derecho administrativo. Bueno, pero resulta que los fiscales, como el caso del fiscal Machado, cuando se sometió la causa delante de la Arena, de acuerdo a las auditorías que se realizaron, tanto externas como internas, delante de la Arena, dijo Machado que no encontraba delito. Es increíble. Salirse de la órbita de la competencia ya comporta un delito porque es desobedecer a la Constitución. Es un delito tan grave como cometer un delito grave, según el artículo 93. Desobedecer a la Constitución en calidad de funcionario político, con jerarquía política, en este caso un intendente, puede ser un ministro, puede ser el presidente, puede ser un miembro de la Suprema Corte de Justicia, de la Corte Electoral, lo que fuere. Si está administrando, está gestionando en incumplimiento de la Constitución, está cometiendo un delito. Y a su vez, cuando es observado ese funcionario, como le pasó a Carolina Cose respecto al Antel Arena, es observado por el Tribunal de Cuentas porque está llevando adelante una actividad administrativa y una inversión que escapa a la competencia de la empresa, en este caso Antel, las observaciones del Tribunal de Cuentas, que en este caso fueron 14, comportan, según la Constitución, de modo directo, un ilícito, un delito. Se ve que no lo sabe el fiscal Machado esto, porque llega a manifestar que sí encontró irregularidades, desprolijidades administrativas, pero que no encontró la configuración de ningún delito. ¿Qué es, Machado, irregularidades, desprolijidades administrativas? Esas vaguedades no existen en el derecho. En el Estado de Derecho no hay algo así como desprolijidades administrativas. Esas vaguedades no hay. No hay, digamos, actitudes administrativas que son negligentes, porque según la Constitución, preceptivamente, por ineptitud o negligencia, por delito o por desobediencia, es causal de despido ese funcionario público. Y a su vez, si tiene observación el Tribunal de Cuentas, que si bien no son vinculantes, preceptivas, sí establecen el antecedente jurisdiccional de que ha sido observado ese funcionario y en incumplimiento de esa observación, si es acusado, se tiene que entender que de acuerdo a la Constitución está cometiendo delito, está desobedeciendo la limitación de poderes que son connaturales a la naturaleza de una democracia representativa. La Constitución establece con total claridad cuáles son los límites de los poderes de cada uno de los poderes del Estado. Es decir, la Constitución les dice
a los integrantes de cada poder, sea poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial, intendente de Montevideo o de cualquier departamento, integrante de cualquier oficina del Estado, de cualquier servicio descentralizado o ente autónomo, usted puede hacer esto. Este organismo, esta institución de poder está creada con estos límites, tiene estas competencias. Se le llama el fuero de competencia o especialidad. Eso es límite del poder, porque el Estado democrático de derecho es un Estado con poderes limitados, controlados. No es un Estado despótico, totalitario, con poderes exorbitantes que hacen lo que quieren, porque ahí entonces cometen delito. No estamos en un Estado monárquico, no estamos en un Estado totalitario comunista, todavía. Ya estamos en un Estado socialista de un marxismo cultural. Ya tenemos un Estado ideológico marxista. Pero aún quedan, porque está vigente la Constitución, los preceptos constitucionales que podemos recuperar, que podemos aplicar, hacer aplicar. Pero hay un sistema político que no tiene voluntad de aplicar la Constitución. Porque no hay voluntad de los senadores para ese juicio como no la hubo, porque no hay voluntad de la Suprema Corte de Justicia cuando se realizan acciones de inconstitucionalidad, de declarar la inconstitucionalidad de ciertas leyes, porque no hay voluntad del Tribunal de lo Contencioso Administrativo para también determinar, sancionar la nulidad de los actos administrativos. No hay voluntad política, es decir, tenemos un Estado ya muy tomado por un sistema político ideologizado a través de un gran sistema de pacto político, porque si no esto no estaría pasando. Se hubiera frenado antes, incluso con este gobierno que vino con el 54% del Poder Legislativo, un gran apoyo popular, hubiera frenado todo este proceso ideologizante de las instituciones de poder del Estado y hubiera frenado la impunidad de estos personajes nefastos que nos están destrozando como sociedad. Los antecedentes que tenía era esta empresa, según la consultora, esta empresa Usfari Sociedad Anónima, no la conoce nadie, ¿eh? Bueno, los antecedentes que tenía eran los de ser propiedad de un socio del socio de Carolina Cose. ¿Viste cómo viene la mano? Esos eran los antecedentes. ¿Y qué hizo Carolina Cose? 19 veces contrató de modo directo con esta empresa Usfari Sociedad Anónima en clara desobediencia con el mecanismo legal correspondiente de la licitación a pliego abierto, como formula todo el complejo proceso licitatorio, el Código Civil, y hay una obra, un tratado brillante del doctor Sayagués Lazo respecto de la importancia que tiene la licitación de obra pública como de servicios públicos, el proceso de garantías licitatorio de la obra pública. No cumplen con nada de eso ya. Entonces, lo de la regla fiscal queda muy relativizado en cuanto a responsabilidad republicana y el gran manejo de los dineros, porque por este otro lado tenés estos desastres mayúsculos que rompieron todo el edificio de las estructuras republicanas de poder de acuerdo a nuestra Constitución, de acuerdo a nuestro Estado de Derecho. Hay obras majestuosas, como te acabo de decir, de Sayagués Lazo respecto a la importancia de lo que es el proceso de la licitación pública para garantizarnos a todos los uruguayos el buen uso de los dineros públicos, la inversión adecuada de los dineros públicos, si es que vamos por la vía directa de la inversión de los dineros públicos o vamos por la vía de la participación público-privada o directamente de la vía de la participación privada que le cobra honorarios al Estado uruguayo de acuerdo a la obra pública que vaya a desarrollar, también conviniendo en ese contrato de licitación de obra pública el modo del pago que el Estado uruguayo le va a hacer. Muchas veces el Estado paga otorgándoles derecho, por ejemplo, de cobros de determinadas funciones, de determinados servicios administrativos de esas empresas. Si hacen carreteras, el peaje de todas esas carreteras lo tienen por tantos años, el cobro exclusivo de esos peajes, por ejemplo, y así otro tipo de modalidades, de pronto una dotación de dinero que sí se les da, como una parte, una tercera parte, una cuarta parte, lo que fuere. Bueno, todo eso no está controlado. Esta mujer no tiene ningún control de los dineros que gasta, en ningún tipo de actividad. La ciclovía, ¿cómo la hizo? ¿Con qué empresas contrató? ¿Quiénes son? ¿Qué función cumple esa ciclovía? ¿Está justificada que esté ahí en pleno 18 de julio? 4 kilómetros, se corta de golpe. ¿Quiénes pueden circular 4 kilómetros por el medio de una avenida? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene? Siquiera circulan por toda la avenida, de tramo a tramo, de extremo a extremo, sino que se corta de golpe. O sea que es para entrar a la avenida nomás y después salir.
No tiene, ¿se dan cuenta que no tiene sentido todo lo que estamos hablando? Bueno, esta mujer actúa así con total impunidad y refiere a que este gobierno es puro humo y va a venir otra vez el gobierno de verdad. Sí, va a venir de verdad el socialismo comunista, de verdad va a venir. Sí, ya es el de malos modales. Impresionante, ¿no? Bueno, me parecía que era importante también destacar estos aspectos que son absolutamente denegatorios de las garantías de un Estado de Derecho, que son atentados, que son ilícitos, que protegen los fiscales del sistema fiscal que ha creado también el modelo comunista fiscalista, legislándose ese código inconstitucional aberrante en el año 2017, ¿ah? Formulado, creado, pensado por los popes marxistas, integrantes del Partido Comunista, como los doctores Jorge Díaz, Diego Camaño, Gonzalo Fernández, todos además alineados a la escuela marxista jurista de Zaffaroni, el jurista penalista argentino, también comunista. Todo esto está pasando en el Uruguay. Vamos a una pausa, Ramón, y continuamos.